Hemos, vamos a Romanos capítulo 5 para continuar con nuestro estudio de esta importantísima, como toda la palabra de Dios lo es, pero esta de una manera particular en el sentido de que hay una exposición sistemática y clara de lo que es el Evangelio y de lo que implica. Estamos en el capítulo 5 y hemos considerado algunos versículos desde el 12 hasta el 17, terminamos la semana pasada. Hoy vamos a continuar en el 18. Pero antes de acercarnos al 18 hasta el 21, en los versículos anteriores, Pablo ha hecho una serie de contrastes entre Adán y Cristo, la muerte y la vida, el pecado y la obediencia. Y estos contrastes son importantes que nos fijemos en ellos y los tengamos presentes. Dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. De manera que ahí hay contrastes. No obstante, continúa, después dice, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, sino mucho más. Ahora llegamos al 18. Y en el 18, 19 y 20, hasta el 21, del 18 de Romanos 5 hasta el 21, quería subrayar que no solamente son contrastes, sino que yo creo que aquí Pablo hace y presenta una serie de comparaciones. No es que el contraste sea contrario a una comparación, pero creo que la comparación todavía detalla y enfatiza más los contrastes. Dice el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahora viene la comparación, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Una comparación recoge, es algo así como poner dos cosas una al lado de la otra, presentarlas de forma que se constate, se vea, se comprenda la diferencia. Y en esta comparación hay una clara diferencia entre transgresión y justicia. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia. Podía Pablo haber empleado ahí por la muerte, por la resurrección, por la obra, pero emplea el término justicia porque recordemos que aquí Pablo está presentando desde el punto de vista judicial el valor y la potencia del Evangelio, que no es un pelillos a la mar de parte de Dios que dice, bueno, olvidemos el pasado. No, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha, la demanda de la justicia de Dios tenía que ser cumplida y la ira de Dios aplacada. De manera que aquí el contraste o la comparación, el contraste y la comparación está entre transgresión y justicia. Por la desobediencia de uno, por el pecado de uno, vino la condenación a todos los hombres. Pues de la misma manera, por la justicia, es decir, porque Cristo satisfizo de manera absoluta y plena la justa demanda, no ya de la ley de Dios, sino la justa demanda de la justicia de Dios. Porque la ley de Dios es una expresión
reducida de la justicia. Pero la justicia tiene que ver con el carácter de Dios, con la naturaleza de Dios. Entendamos, pues, por qué Pablo aquí usa el término de la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esos dos, todo, por la transgresión de uno vino la condenación a todos, y por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación, lo veremos un pelín más adelante. Pero démonos cuenta que ahí usa ese término todos. Versículo 16, porque otra vez está ahí el contraste y la comparación. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, notad que ahora no dice todo, ¿eh? Notad que ahora dice los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay un cambio de términos que no anula lo anterior, pero lo explica. Aquí la justicia del versículo 18 se relaciona con la obediencia de Cristo. ¿Cómo pudo Cristo cumplir o satisfacer de manera plena la justicia de Dios? Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca, jamás, Cristo transgredió no ya ninguno de los preceptos de la ley, sino ninguno de los principios de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Ni uno solo. Se ha discutido mucho acerca de esta cuestión. ¿Pudo Cristo haber desobedecido a Dios en algún momento? ¿Podía haberlo hecho? Fue tentado. Pero siendo Dios, era imposible que pecara. Pero Cristo nunca usó sus atributos divinos para sostener su naturaleza humana, sino que Él, como hombre perfecto, cumplió toda la justicia de Dios. No podía pecar porque era Dios, pero no pecó porque era hombre perfecto. Así que, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia. ¿Veis la comparación? Adán representa la desobediencia, Cristo la obediencia. Decía que ahora miraremos lo del todo y muchos. Cuando aquí se habla de todo, no es un término eh, absoluto, sino que es un término relativo en este aspecto. Cuando el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, dice estaban todos reunidos, se refiere a todos los que estaban allí. No es que estuviesen todos, ni siquiera todos los que habían creído en Cristo, sino que estaban allí todos los que estaban. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a toda la humanidad. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quiénes son esos todos y todos? Los muchos del versículo 19. Es decir, los que aún están en su condición
relacionada con Adán son los muchos constituidos pecadores. Y los que por medio de la fe hemos recibido la gracia, por la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados y declarados justos y sin mancha, esos son los muchos que han sido constituidos justos. De manera que en la Biblia no hay lugar para el universalismo. Es decir, no se trata de que el Señor al final de los tiempos, cuando llegue el día del juicio, diga Dios, bueno, venga, olvidemos los problemas y los conflictos y venga, todos para el cielo. No hay ningún fundamento bíblico para enseñar eso. La Biblia no lo enseña. Es más, en el cielo nadie estará obligado. Nadie entrará en el cielo a la fuerza. Si alguien estuviera en el cielo por obligación, forzado, el cielo no sería el lugar de gloria. De manera que entendamos bien claramente que en estas comparaciones, cuando se habla de todos, se refiere a todos los que están en la condición de Adán o todos los que estamos en Cristo. Los muchos y los muchos. Fueron constituidos justos. Quiero subrayar esto. No hemos sido hechos justos. Hemos sido constituidos, declarados justos. No habla de que el cristiano sea perfecto en todos los aspectos de la vida y sin pecado solamente es Cristo, sino que delante del trono de la gracia hemos sido constituidos justos, declarados justos. Aquí no se habla de una perfección o justicia moral completa ahora, sino de una posición delante de Dios tal como Él nos ve en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 20 Pablo va a volver otra vez a remarcar algo que ya vimos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no vino, la ley no fue dada, el propósito y objetivo de que Dios diese la ley allí en el Sinaí, no fue dada para hacernos perfectos. La ley nunca puede hacer perfecto a nadie. Y yo creo que Pablo lo repite aquí porque este es una objeción a una tendencia bastante notoria del ser humano. Y sobre todo de la religión. El ser humano pretende alcanzar tal grado de santidad o de perfección por el cumplimiento de las normas, de las reglas, de los mandamientos, de forma que pudiera presentarse delante de Dios y decir, aquí estoy. Y estoy aquí delante tuya porque lo he logrado, lo he conseguido, lo he alcanzado. Es mi mérito. Y Pablo, creo que sabiendo que esto allí en Roma, y especialmente los cristianos de trascendencia judía, especialmente en los de ascendencia judía, religiosos, que habían
procurado y procuraban, en muchos casos, guardar hasta los mínimos detalles de, de los, no solamente de los mandamientos, sino de las ordenanzas y de la interpretación de esas ordenanzas en la Torá. Esos moralistas. Y Pablo le señala que la ley se introdujo no para eliminar al pecado, sino para que quedase patente, evidente, la realidad y la potencia del pecado en la naturaleza humana. Y digo esto porque la mayoría de nosotros también provenimos de una cultura religiosa católico-romana, de una enseñanza que hemos recibido algunos de pequeños o de jóvenes, donde, bueno, se enfatiza que tú tienes que ganar los méritos delante de Dios. Y que la ley tiene como finalidad el que tú ganes el derecho a estar en la presencia de Dios. Y yo recuerdo que esa figura de la balanza, si pesaban más las buenas obras que las malas, pues era la que se nos enseñaba a los niños. Nunca me olvidaré, y yo era bastante niño todavía, que una de las que nos enseñaba catequesis en Constantina, pues decía y usó una figura, una ilustración nada acertada, pero muy ilustrativa para los niños. Que un hombre que era un pecador, degenerado, malhechor, en muchos aspectos, pero este hombre todas las noches antes de dormirse siempre rezaba 3 Aves María. Y eso no faltaba. Y cuando llegó, después de morir, a la presencia de Dios y la balanza se inclinaba más en el platillo del mal que del bien, iba a ser condenado bueno, al infierno, aunque antes tendría que pasar por el purgatorio. Que ese sería un buen tema un día para estudiarlo, ¿eh? El origen y la naturaleza, el propósito de la enseñanza, falsa enseñanza sobre el purgatorio, ¿no? Se llenaron las bolsas de oro. Pero cuando este hombre iba a ser ya condenado al infierno pasando por el purgatorio, María, al ver a este hombre, lloró y sus lágrimas cayeron en el plato de las buenas obras y se inclinó en sentido contrario. Imaginaros para un niño de 8 o 9 años, pues lo que aquella figura representaba. Allí salimos todos rezando el Ave María de manera continua. Pablo aquí deja muy claro cuál es el propósito por el cual se introdujo, se dio, se trajo. Dios dio la ley para que el pecado abundase. Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y esa gracia y verdad es la segunda parte de este versículo. Que aunque por la ley sobreabundó el pecado, es decir, se manifestó. Pablo dice, yo no sabría, si no fuese por la ley, yo no sabría que la codicia es un pecado, pero la ley dice, no codiciarás. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aunque la ley ponía de manifiesto la multitud y también la perversidad del pecado, la gracia de Dios fue mucho más grande, más abundante. Ahí los superlativos son importantes, ¿eh?
sobreabundó la gracia. Para, versículo 21, que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Notad, el pecado reinó para muerte. Vuelvo a hacer otra comparación. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Notad que la primera parte de la comparación es sucinta. Por el pecado reinó para muerte. Pero ahora en la comparación es más amplia. Así también la gracia reine, y está en un tiempo perfecto, reine y reinará en los muchos, redimidos, salvados, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese Jesucristo, Señor nuestro, está enfatizado ahí, está subrayado ahí, pero no solamente ahí. Mirad en 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notad en el capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora va a comenzar a enfatizar que ese reino de la gracia por la justicia para vida eterna tiene que ver con el lugar que Cristo ocupa en nuestra vida. Jesucristo, Señor nuestro. No es solamente Salvador, es el Salvador, pero es también el Señor. Y estas dos realidades no pueden estar disociadas. Si Cristo es mi Salvador porque ha pagado mi deuda, me ha rescatado y ahora le pertenezco a Él. Por lo tanto, Él es mi Señor. Y esta es la realidad de los muchos. Por eso habla ahí en plural, Señor nuestro. De manera que, como llegamos ahí al final de este tema, el de la justicia de Dios, resumo diciendo que solamente hay dos posiciones para el ser humano, o en Adán o en Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Por lo tanto, hay dos comunidades, dos realidades, dos humanidades, dos pueblos. El mundo actual, la humanidad actual se divide a los que están sin Cristo y los que están con Cristo. Sin Cristo o en Cristo. Es bueno que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, no por derecho de creación, que también, sino por derecho de redención. Y debe ser nuestro principal objetivo de vida, glorificarle, honrarle, y esto es solamente por medio de la obediencia, de la sumisión
del servicio personal y voluntario. Cerramos aquí este capítulo el segundo capítulo, o el segundo de los temas. El primero era la ira de Dios, el segundo, la justicia de Dios. Y entramos ahora en el tercer de los temas que coge capítulos 6, 7 y 8. Hoy lo que haremos es una introducción. Aquí va a hablar de la vida en el Espíritu. Y ahora se va a centrar en los que estamos en Cristo, los justificados, los redimidos. No debe extrañarnos que quien no tiene a Cristo ande en el mal, en el pecado. No debe extrañarnos, es que es su naturaleza. Lo que debiera extrañarnos es que el cristiano, el que se dice cristiano, el nacido de nuevo, pues ande en esa misma condición. El Señor Jesucristo nos llamó sus ovejas. Y la oveja es un animal bastante torpe en sus recursos, pero sin embargo delicado tanto en su alimentación como en su bebida. No bebe cualquier agua, pero es un animal gregario. Y ahora va a hablar de esa nueva naturaleza. Por lo tanto, aquí vamos ahora, en los capítulos 6, 7 y 8, a ver el desarrollo de la vida espiritual o de la vida del espíritu en nosotros. Versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Creo que aquí habla la voz de la experiencia cuando Pablo escribe esto. Él sabe, él ha sido un religioso estricto, un observador de la ley grande, y en su experiencia religiosa, por esa experiencia religiosa que ha vivido, él sabe que algunos religiosos pueden entender lo dicho hasta aquí como una patente de corso para poder andar en el pecado. Ah, bueno, vamos a ver. Si es por medio de la justicia de Cristo que yo soy declarado limpio y sin mancha, no importa que peque. Es más, si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, si yo peco más, pues haré que la gracia de Dios se resalte más. Y Pablo sabe que este es un riesgo, que esta es una tendencia de la naturaleza humana, una conclusión a la que podían llegar los religiosos. Y de esto se nos ha acusado a los evangélicos. Por cierto, Mateo Gago, que a la mitad del siglo XIX en Sevilla era un gran reconocido como ortodoxo católico romano, Mateo Gago discutía y procuraba rebatir, no ya en las hojas parroquiales de los domingos, sino también en la prensa secular, la enseñanza del Evangelio en sus escritos, y en una ocasión hasta retó a un pastor evangélico a tener una
confrontación pública en un foro de la cultura de Sevilla, pero él decía para hacerlo en latín. Y decía que los protestantes decían que, bueno, peca mucho para que mucho se te perdone. ¿Qué pues diremos? Versículo 1 del capítulo 6, vuelvo a leer. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera. El original griego quizás se podría expresar así, nunca jamás. Y en un lenguaje más común, ni se te ocurra pensar eso. Por lo tanto, el Evangelio no es ninguna licencia para hacer el mal porque Dios no lo perdona en Cristo Jesús, sino todo lo contrario. Que ahora, porque en Cristo Jesús hemos sido perdonados, nos corresponde andar en santidad y en justicia. En ninguna manera, ni se te ocurra pensarlo, nunca jamás. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahora va a usar una figura. Por cierto, esta expresión en ninguna manera está 10 veces en Romanos, 10 veces en la epístola a los romanos. No sabéis, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí está hablando del bautismo del agua. Se discute. Yo me inclino a pensar que no se está refiriendo explícitamente, concretamente, al acto del bautismo en agua, no en ningún sacramento. El bautismo en agua no tiene ninguna facultad de perdonar pecados, sino que el apóstol Pablo usa aquí la figura del bautismo, aunque no se esté refiriendo explícitamente al bautismo del agua, pero lo toma como una ilustración de lo que es la experiencia, de lo que ha sido la experiencia de la conversión en Cristo. Y creo que Pablo no encuentra mejor manera que recurrir a lo que aquellos cristianos ya habían visto en muchas ocasiones y habían obedecido y llevado a cabo en su propia vida con el bautismo del agua. ¿Qué es el bautismo del agua? El bautismo del agua es un símbolo de lo que ya ha sido una experiencia personal. Y el símbolo, ese bautismo en agua, que es sumergir, implica, expresa lo siguiente. Yo he muerto al creer en Cristo, yo he muerto mi, mi condición adámica, mi condición de pecador ha muerto y con Cristo he sido sepultado, ejemplificado por la inmersión en el agua.
y con él he resucitado a una nueva realidad, ejemplificada por salir de la inmersión. Lo que está diciendo es, oye, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, ese viejo hombre ha muerto y ha sido sepultado y ha salido una nueva realidad, una nueva persona, un nuevo ser que mantiene las mismas cualidades o las mismas realidades físicas y también morales de antes, de su condición, de la condición anterior, pero ha nacido de nuevo a una nueva realidad, a una nueva condición. De manera que toma el bautismo en agua como un símbolo, como una figura, como una ilustración. Pero aquí la clave no está en el bautismo, sino la clave está en la experiencia del nuevo nacimiento. Aquí el meollo de lo que Pablo está enseñando es qué es lo que hay detrás del bautismo, qué es aquello que el bautismo simboliza y que es anterior al bautismo. Simboliza que hemos muerto al pecado y ya no tenemos que vivir en él. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto es lo que refleja el acto del bautismo, pero aquí está expresando lo que es la experiencia interior. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Notad ahí que habla en primer lugar del tiempo pasado, esto fue una experiencia anterior, fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, y ahora pasa al futuro. Así también lo seremos en la de su resurrección. Que por cierto, qué garantía más grande tenemos en Cristo Jesús de que nada ni nadie nos apartará de él. Va a concluir al final con eso, ¿eh? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, estoy leyendo en 8:38, que es la culminación de este tema, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vayamos, por favor, a la epístola a los Efesios. Hermano, estamos hablando de temas espirituales. Y los temas espirituales son superiores, están por encima de los físicos y materiales. Las realidades espirituales, aunque no se vean en su mayoría, son más potentes y reales que los físicos y materiales. Efesios capítulo 2, versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, lo que un muerto necesita es vida, no vitamina ni antibiótico. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Están ahí las dos realidades, los dos pueblos.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Notad esto. Para Dios, en la realidad de Dios, en el tiempo de Dios, ya hemos resucitado y estamos sentados en los lugares celestiales. Aunque en nuestra realidad humana todavía estamos aquí y en nuestro tiempo estamos aquí, pero la obra ha sido hecha de tal manera, con tal perfección, en tal dimensión, en tal potencia, que para Dios ya hemos resucitado. Eso dice aquí el versículo estando muy claramente. Juntamente con Él nos resucitó. Intentaré explicarme, ilustrarlo. Cuando un niño nace, normalmente, salvo que venga de nalga y es un parto de peligro, lo primero que sale es la cabeza. Y dice, ya está. Pues cuando Cristo resucitó, como en nuestra cabeza, es que ya hemos resucitado. Y cuando Él ascendió a los cielos y entró en los cielos, es que con Él, en Él ya estamos allí. Es una ilustración no perfecta, pero por lo menos espero que ayude de alguna manera a verlo un poco más claro. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora Dios está mostrando la abundancia de su misericordia, de su gracia, de su bondad para con nosotros en esta nueva vida. Volvamos a Romanos capítulo 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos pasado, seremos futuro, eternidad. Hermanos, la certeza de la salvación para todos los que estamos en Cristo es absoluta, total y plena. Y esa realidad absoluta, insisto otra vez en ello, no es una licencia, no es una autorización para que andemos como nos dé la gana, sino que tiene que traer como fruto, como evidencia, debe traer una novedad de vida. Versículo 6. Sabiendo esto, ¿qué es lo que sabemos? Sabiendo esto. No, es necesario conocer, es necesario saber. Es que vivir por fe o vivir la fe o vivir en la fe, la vida de fe no consiste en, en, en una iluminación extraordinaria. No, no. Consiste en el conocimiento de Dios, de su voluntad,
y de la confianza en Él. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis. Por eso el Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Juan, le dice a los judíos, erráis ignorando las Escrituras. Erráis, os equivocáis. La ignorancia de las Escrituras os lleva al error. Sabiendo esto, versículo 6 del capítulo 6, que nuestro viejo hombre, es decir, nuestra naturaleza adámica, lo que heredamos de Adán en cuanto a las consecuencias del pecado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cristo fue crucificado en mi lugar. Y yo debo de ver en esa crucifixión la muerte de mi vieja naturaleza, de mi viejo hombre. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Bueno, el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy leyendo en Gálatas 2, 19. Y Pablo habla de su propia realidad, es decir, él está hablando del concepto que él tiene del Evangelio para su propia vida, que habiendo sido antes un fanático religioso, ahora es un hijo de Dios por la fe en Cristo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Notad que dice, no fui. No, aquí dice, estoy. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, mirad, yo me considero cada día que estoy crucificado con Cristo, para que esta vieja naturaleza no reine en mi mente, ni en mi corazón, ni en mis acciones. Una vez reinó para muerte, ahora reina Cristo en mí para vida. Y el viejo hombre está crucificado con Cristo Jesús. Gálatas 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. De eso va a hablar ahora a partir de aquí. Esa nueva vida. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, Pablo va a tratar en estos capítulos del conflicto de la vida cristiana. La lucha del viejo hombre y el nuevo hombre. La lucha del pecado y la lucha de la verdad, del amor, de la justicia. Este es un conflicto que Pablo tenía de manera permanente. Una batalla. Mirad, hermano, la guerra está ganada. La victoria final es segura, pero cada día es una batalla. Cada día libramos nuestra batalla. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Veremos en estos capítulos que Pablo dice, ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta es la experiencia de cada cristiano. Tenemos el conflicto de esa
dos naturalezas que aún están en nosotros. Porque delante de Dios el viejo hombre ya ha muerto, y para la ley el viejo hombre ha muerto, pero yo todavía lo tengo aquí, ¿eh? Y lo arrastro en mi propia realidad. Pero tengo también y he recibido de parte de Dios una nueva naturaleza, superior y más fuerte que la vieja naturaleza. Y las dos se oponen entre sí. Esta va a ser, este va a ser el desarrollo de estos capítulos, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Quiere decir, si hemos muerto con Cristo, sepamos que vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 11 y con este terminamos. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está hablando de la realidad de la experiencia del nuevo nacimiento. Y el bautismo es una ilustración, es una imagen, es una representación, una figura de esta realidad espiritual. Y hay este llamamiento subrayado. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora lo enseña en estos versículos y después lo desarrolla, lo va aplicando en distintos aspectos y en distintas formas, de manera práctica. Hermanos, yo sé que aquí hay mm, eh, profundidades, aquí hay muchos puntos que están ahí y que conforman, eh, que tienen que ver con nuestra realidad del conflicto de la vida cristiana. Pero sepamos que mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Que ya no somos esclavos del pecado. Somos libres para Dios. Que no estamos obligados a obedecer el pecado. Que podemos, con autoridad y con poder de Dios, decirle no al pecado. Seguiremos, pues, en el capítulo 6 en la próxima reunión. Yo os recomiendo nuevamente, y a mí mismo, que a la hora de leer nos fijemos en las palabras, en los verbos, en los tiempos, en los tiempos verbales, porque esto es lo que nos va a ayudar a entender de manera correcta lo que Dios quiere que conozcamos. Pero aún más importante que eso es pedir la ayuda de lo alto. Orar a Dios diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine, me ayude a entender la profundidad de tu palabra. Y después de la oración o en la misma oración, decirle, Señor, porque yo quiero vivir para ti, porque quiero agradarte en todo. Mi anhelo es darle gloria a tu nombre. Y cuando le pedimos a Dios de corazón y en humildad que nos ayude, el Espíritu Santo está en nosotros como ese paracleto, el otro consolador que está con nosotros para ayudarnos en todo. Cuando necesitamos fuerza, nos la da.
Necesitamos luz, nos alumbra. Necesitamos valentía, la provee. No estamos solos. Señor, gracias porque qué bendición tan grande es que tú hayas hecho esta obra de regeneración en nuestras vidas. Arrancarnos de las garras del pecado, de la esclavitud del pecado, para llevarnos a la libertad gloriosa de tus hijos. Señor, gracias porque pagaste el precio, aunque era altísimo. Diste a tu propio Hijo, al eterno Dios el Hijo, para ocupar nuestro lugar. Señor, nos faltará tiempo en la eternidad para expresarte nuestra gratitud y nuestro amor. Pero ayúdanos, Señor, a que ahora, aquí y ahora, mañana y cada día de nuestra vida, nuestro anhelo sea honrarte y glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.